Muy buenas, ¿qué tal? Aquí Edu Garriga desde CrossFit 77 Fit y hoy queremos desmontar algunos mitos que hay alrededor del CrossFit y matizar uno de ellos. La lista de topicazos sobre CrossFit es inmensa y podríamos llenar páginas y páginas con ellos, pero me quiero centrar en aquellos que puedan acarrear consigo una reflexión que pueda ser de interés o que nos pueda servir para aprender alguna cosa. Y el primer mito es el de que la técnica es muy importante. Y ojo aquí porque vienen curvas y sé que corro el riesgo de ser malinterpretado, así que haré lo posible para que no se me entienda mal. Primero es que este mito sobre la importancia de la técnica tiene dos aproximaciones. Una en crossfitters de élite y la otra en crossfitters recreacionales. En el primer grupo, ya lo abordamos en nuestro anterior vídeo, siendo evidentemente importante la técnica y partiendo de la base que todos hacen los movimientos correctamente, es seguramente de los deportes en la que menos importante es, como ya dijimos en nuestro anterior vídeo, y seguramente un tenista o un futbolista físicamente inferior puede competir con otro muy superior solo con aspectos técnicos de su juego, pero no creo que eso sea posible en CrossFit. Es decir, que la técnica, siendo imprescindible, no es un factor determinante. Y por lo que respecta a crossfitters recreacionales, es decir, a toda esa gente que practica CrossFit pues 2, 3, 4 días a la semana para estar un poco más en forma, no es que la técnica no sea importante, es más bien la relación de esta con la carga a la que el cuerpo está sometido. Si quieres recuperar un vídeo antiguo de nuestro canal que vamos a linkar en la descripción, Sebas Paredes nos explica perfectamente esta relación entre carga y resistencia del tejido muscular que puede hacer que una mala ejecución no cristalice irremediablemente en una lesión. ¿Estamos diciendo con esto que la técnica no importa? No. Y lo voy a repetir otra vez por si acaso. La técnica es súper importante. Lo que digo es que una mala técnica per se no tiene por qué conllevar una lesión si es sometida bajo el estímulo correcto. Pongamos que alguien viene el primer día a CrossFit y le tienes que enseñar a hacer un snatch. Y según la técnica de que si no tienes una buena técnica te vas a lesionar, existen solo dos opciones. O esta persona es una anomalía de la psicomotricidad y entiende el snatch a la perfección y a la primera, o se va a lesionar. Pero eso no sucede. La gente entra por la puerta del box del primer día y no saben hacer un snatch y se les da una pica de unos 200 gramos, por decir algo, y se les enseña a hacer un snatch y nadie se lesiona. Lo hacen mal, evidentemente, porque es el primer día, pero sin embargo nadie se imagina lesionándose con un palo de plástico, ¿verdad? Pues eso, la técnica es básica, importantísima, crucial, todo lo que queráis, pero es más importante todavía la carga a la que se somete el tejido para soportar estos estímulos. En serio, escuchaos la entrevista, que es muy cortita y además deja perlas y comentáis. El segundo mito, y eso sobre todo en crossfitters de competición, es la trascendencia excesiva que se le da a la programación que sigues. Y no es que la programación no sea importante otra vez. Lo que verdaderamente importa es la manera de llevar a término esta. Partiendo de una programación compensada, coherente, dura y correcta, es mucho más importante cómo la ejecutas que no que ésta sea estrictamente diseñada en función de tus debilidades. Hace un tiempo lanzamos nuestra programación online, la misma que seguimos todos los días en el box, pensando un poco en este concepto, intentando fomentar el hecho de que los atletas la compartieran, porque a menos que seas una rara avis, la verdadera forma que nosotros entendemos de entrenar es con un grupo de personas que estén tan dispuestas como tú a llegar al límite. Y no hace falta que sean crossfitters de élite, solo que quieran y estén dispuestos a ir a la guerra contigo cada día. Y no soy el único que piensa así. Mark Urdeich lo dijo también en una entrevista que le hicimos hace tiempo, o el mismo Rich Froning asegura que no necesita a superatletas a su lado, solo a alguien que le siga allá donde vaya. Y evidentemente que la programación es importante, no digo que no, pero si en un lado de la balanza te colocan una programación hecha a medida para ti, serie a serie, kilo a kilo, repetición a repetición, suponiendo que esto se puede hacer de manera empírica. Y al otro lado de la balanza te ponen entrenar cada día del año con Matt Fraser o Sara Sigmundsdóttir, no creo que haya muchas dudas de qué camino te pondría más fuerte. El tercer mito es el de que el CrossFit te adelgaza contra el de que el CrossFit te pone grande. Porque aquí hay que ponerse de acuerdo. No puede ser que según con quién hables te diga que no quiere empezar a hacer CrossFit porque se va a adelgazar y que según con quién hables no te diga que no quiere empezar a hacer CrossFit porque se va a poner así. Entonces, ¿qué sucede aquí? Soy muy de la opinión de la teoría que he apodado como la teoría de los pies descalzos. Si ahora decidiéramos todos empezar a ir descalzos, seguramente después de un proceso de adaptación que pasaría por, evidentemente, muchas heridas en la planta de los pies y dolor en el tendón de Aquiles, la planta de tus pies se pondría súper dura y el tendón de Aquiles se alargaría por la ausencia del drop de los zapatos que llevamos. Es decir, que tu cuerpo se adaptaría al estímulo que le has dado. De la misma manera, si empezáramos solo a escalar,
y escaláramos mucho, tu cuerpo mutaría también para convertirse en lo más eficiente posible para ese estímulo. Y es por eso que todos los escaladores del mundo, que escalan de verdad, tienen cuerpos parecidos. Y como este ejemplo encontraríamos 1000 de nadadores, maratonianos, velocistas y evidentemente crossfitters. Entonces, ¿qué sucede si le das a tu cuerpo ese estímulo crossfit? Es decir, el de levantar, correr, lanzar, nadar, tirar, empujar, etc. Pues que se adaptará para ser lo más eficiente posible a ese estímulo. Así que si pesas demasiado, seguramente se volverá más ligero porque lo necesitará para poder moverse rápido, mover su cuerpo arriba y abajo, pull-ups, flexiones, row climbs, etc. Y si pesa demasiado poco, seguramente crezca para poder afrontar todo el trabajo de fuerza, strongman y etc. Así que si le das la dosis necesaria de CrossFit a tu cuerpo, seguramente mutará y se parecerá al de la mayoría de CrossFitters del mundo. Muchas veces vienen, por ejemplo, corredores al box preocupados por el hecho de no coger mucho peso corporal porque no quieren perder velocidad en la carrera. Y la fórmula es muy fácil. Si tú le das a tu cuerpo 2 horas de CrossFit a la semana contra, por ejemplo, 12 horas de carrera, siempre tendrás mucho más cuerpo de corredor que de CrossFitter. Y el cuarto mito es un clásico: te vas a hacer daño. A ver, primero no pasa ni un mes sin que desmintamos el mito de las lesiones en CrossFit, y los estudios sobre ellos son múltiples, cada vez hay más, así que no voy ni tan siquiera a linkar nada. Si queréis, googlead sobre ratios de lesión en CrossFit y vosotros mismos. El tema no es este. Lo que más me fascina de esta sentencia no es que sea verdad o mentira, es que siempre proviene de personas que no hacen CrossFit. Y me jode especialmente escuchar esto en semanas como la semana anterior, en la que en el box hemos tenido que lamentar la baja de uno de nuestros socios, más carismáticos por cierto, que seguramente le dejará un año sin poder hacer un squat por una rotura del ligamento cruzado que se lo hizo evidentemente, adivinad, haciendo fútbol. Y me cuesta mucho escuchar a alguien prevenir a otras cuando hacen una pachanguita de fútbol. Y en 6 años de box que haremos en septiembre jamás he visto una lesión de esta magnitud entre nuestras 4 paredes. Jamás. Así que, por favor, hacedle caso a aquellos que practiquen deporte o que practiquen CrossFit y no a los que, entre traguito de cerveza y calada de cigarrillo, os aconsejen que no hagáis CrossFit porque os vais a hacer daño. El quinto mito es el de que el CrossFit es caro. Y aquí puede que nos encontremos en una situación muy parecida a la del primer mito, el de la técnica, que sea más una cuestión léxica que literal. Porque el concepto caro o barato de por sí no significa nada, como cerca y lejos o pronto y tarde. Creo que cuando alguien afirma que el CrossFit es caro, a lo que realmente se refiere es que el CrossFit vale más dinero del que estoy acostumbrado a pagar para ir al gym. Y aquí hay poco que objetar. Evidentemente vale más dinero del que vale un gym convencional. Evidentemente que el CrossFit vale más que un Global Gym porque por pura idiosincrasia y modelo de negocio no puede sostenerse con cuotas de 37 euros porque no puede tener 100 personas la hora ni 2000 socios. Pero eso no significa que sea caro. Una vez un amigo culturista que entrena desde hace muchos años defendió las tarifas del CrossFit precisamente, él entrena en un gym normal, alegando que le parecía más caro pagar 30 y tantos euros y tener que esperar para usar un rack de squat porque solo hay uno, una barra olímpica porque solo hay una, que pagar el doble y no tener problemas de este tipo. Y creo que ese es el debate. No si es caro o barato, sino qué retorno le da o te da la tarifa que estás pagando. Si tú consigues los resultados, no solo físicos, sino mentales, pagando una cuota de 9,90 en un Basic Fit, pues evidentemente el CrossFit es caro. Pero si no has conseguido ese nivel de compromiso ni felicidad en ninguna de las disciplinas convencionales y pagando una tarifa que gira en torno a los 60, 70 u 80 euros consigues cambios tan trascendentales en tu vida como por ejemplo dejar de fumar, ganar confianza y seguridad o mejorar directamente tu salud, ¿son caros esos 60 o 70 euros? No lo creo. Y esto es evidentemente extrapolable a cualquiera de los modelos de fitness que hablaremos a continuación. Y por último, el sexto mito: el CrossFit es una moda. Y este es un mito que no quiero desmontar, sino más bien matizar, porque puede que esté medio a favor de esto. También otra vez aquí entraríamos en la ingeniería léxica sobre qué significa que es una moda. Es decir, ¿significa que la practica mucha gente? Sí. ¿Mucha más gente que hace 20 años? Evidentemente. ¿Mucha más gente que el fútbol? No lo creo. ¿Y es una moda el fútbol? En absoluto. Lo que es una evidencia es que el CrossFit ha cambiado las normas del juego y las ha cambiado para siempre. Ha planteado una manera de entender y hacer el fitness que hasta ahora no existía y no creo que eso vaya a cambiar. Y supongo que siempre habrá sitio para las salas repletas de máquinas y las clases dirigidas coreografiadas. Pero el modelo boutique fitness de clases pequeñas, grupos reducidos y contenidos semipersonalizados no creo que vaya a desaparecer. A partir de aquí, ¿va a ser siempre mediante CrossFit?
lo dudo. De hecho, creo que incluso CrossFit lo duda a la vista de las modificaciones en su web, de su contenido audiovisual y de la externalización de toda la faceta competitiva. Además, otros sistemas de entrenamiento funcional que emplean modelos parecidos como el Barry's Bootcamp, el Orange Theory o el F45 están empezando a hacerse hueco en países anglosajones. Así que llamarle moda o no es en realidad irrelevante. Lo verdaderamente importante es que ha abierto un camino antes inexplorado y que aunque dentro de 20 años ya casi no se haga CrossFit o no se haga CrossFit, lo que es innegable es que no se le podrá quitar a Greg Glassman y a su séquito primerizo el hecho de haber cambiado para siempre las normas del juego. Vale, muchas gracias. Simplemente unas aclaraciones que tenía ganas de hacer y no me quiero despedir sin antes aclarar otra cosa que no tiene nada que ver con el CrossFit ni tiene nada que ver con el deporte, pero sí tiene que ver con el arte o con sus distintas manifestaciones, ¿no? En cualquier manifestación artística, llámese cine, llámese literatura, música, poesía, da igual, existen dos maneras de valorar, la manera objetiva y la manera subjetiva. La manera objetiva responde a criterios objetivos, como su propio nombre indica, y el criterio subjetivo responde a me ha gustado o no me ha gustado. El problema es que muy poca gente tiene criterio objetivo para determinar si una obra es buena o mala, pero sí si le ha gustado o no. Y el problema es que generalmente se mezclan las unas con las otras. Por ejemplo, a mí me puede gustar un grupo objetivamente malo, como por ejemplo Misfits, y me puede no gustar un grupo objetivamente bueno, como por ejemplo Queen, lo cual no es el caso, pero podría pasar, ¿no? Eso lo digo porque recientemente he visto a gente opinar con demasiada ligereza sobre la calidad objetiva de una película como Once Upon a Time in Hollywood, sin pensar que a lo mejor saben un poco menos de lo que sabe Tarantino sobre cine. Así que antes de opinar sobre si la película de Tarantino es buena o mala, opinar si os ha gustado o no os ha gustado y punto. Gracias.